Muy bien, el día de hoy vamos a ver un tema llamado calor. ¿Sí? Bueno, en realidad es calor y temperatura. La parte de temperatura es como un complemento para entender calor. El calor es un flujo. Importantísimo entender que el calor es un flujo. O sea, yo no le puedo medir el calor a una sustancia sola. Supongo que yo tengo en un envase una sustancia, agua. Yo no le mido el calor al agua, porque el calor es un flujo. O sea, es una energía que fluye de un lado a otro. Y se designa con la letra Q. Calor lo designamos con la letra Q. El calor tiene, o ese flujo de energía, que es el calor, siempre va a ir de un cuerpo a otro. Ese flujo es de un cuerpo a otro, o de una sustancia a otra. Y lógicamente, para que haya flujo de calor tiene que haber una diferencia de temperatura. Vamos a suponer el envase lleno de agua. Un envase lleno de agua. Puede existir flujo de calor desde el interior del agua hacia afuera o flujo de calor desde afuera hacia el interior. ¿Sí? Eso, ¿de qué depende? De la temperatura del ambiente, que así la llamamos la temperatura alrededor del envase, y de la temperatura del agua. Cuando la temperatura del agua es mayor, concéntrese en esto por favor. Cuando la temperatura del agua es mayor que la temperatura ambiente, ojo que estoy analizando solo el agua y el ambiente, no más, ¿cierto? Podría analizar dos sustancias o la misma sustancia en diferentes estados, pero por ahora vamos a analizar estas dos temperaturas. El agua está interactuando solo con el ambiente. Cuando la temperatura del agua es mayor que la temperatura del ambiente, entonces tenemos un flujo de calor desde la temperatura más alta, o sea, de la temperatura del agua, hacia la temperatura más baja, o sea, este. Este caso es para este. ¿Sí? Porque la temperatura del agua es mayor, entonces el flujo de calor tiene que ir de la sustancia con temperatura mayor hacia la sustancia con temperatura menor. En este caso sería el ambiente, el aire, no sé, o dependiendo de dónde esté. ¿Listo? Si la situación es al contrario, o sea, si la temperatura del ambiente es mayor que la temperatura del agua, entonces el flujo se dará al contrario. Desde el ambiente que está más caliente, observe temperatura más alta, irá un flujo de calor hacia el agua. De acuerdo a la dirección del flujo de calor, tendré un signo u otro, dependiendo de lo que estoy estudiando. Si yo estoy estudiando en este momento el agua, a mí me interesa es el agua, entonces será positivo el flujo de calor que ingresa al agua. Calor sale del agua. Que podamos grabar el otro. Si a mí lo que me está interesando es el ambiente, entonces el signo será diferente. ¿Listo? O sea, el calor que ingresa a la sustancia de interés, ojo con eso, tengo que tener una sustancia de interés. El calor que ingresa a la sustancia de interés será positivo. Si la sustancia de interés es agua, entonces el calor será positivo. O si el calor sale de la sustancia de interés, entonces será negativo. Bueno,
Aquí tenemos varias cositas que tenemos que analizar. Uno, el flujo de calor siempre se da de una sustancia con temperatura alta hacia una sustancia con temperatura baja. Otro ejemplo. Suponga que tengo un envase con agua y yo agrego unos cubos de hielo. Suponga que esos cubitos son de hielo. Están ahí dentro del agua, ¿cierto? Entonces tengo en el cubo de hielo agua en estado sólido. Observe cómo identifico agua en estado sólido. Tengo agua en estado líquido. Observe cómo, esto es una L. Observe cómo relaciono yo el agua líquida. Eso quiere decir que tiene que haber un flujo de calor de una sustancia a otra. ¿Sí? En este caso hay diferencia en temperatura. Obviamente la temperatura del agua sólida tiene que ser menor que la temperatura del agua líquida. O sea, temperatura de agua líquida es mayor que la temperatura del agua sólida. Observe que es la misma sustancia, solo que tienen diferentes estados y obviamente por eso tienen, bueno, obviamente no, pero la idea es que tienen diferente temperatura. Eso quiere decir que el flujo de calor tendrá que ir desde el agua líquida hacia el hielo, ¿sí? Una de las dos sustancias se calienta y la otra de las sustancias se tiene que enfriar, porque hay un flujo de calor de la sustancia caliente hacia la sustancia fría. ¿Cuál sustancia se enfría? Pues obviamente tiene que ser la que regala calor, o sea, el agua líquida. ¿Cuál sustancia se calienta? Pues obviamente tiene que ser la que recibe calor, el agua sólida, o sea, el hielo. Ojo, cuando yo entrego calor, yo como sustancia me enfrío. Cuando yo recibo calor, yo como sustancia me caliento. ¿Sí? Usted está acampando y tiene mucho frío. Usted prende una fogata para que haya flujo de calor de la fogata hacia usted. ¿Sí? Si usted está al lado del mar a las 12 del día, el cielo despejado, el calor es tremendo, usted no prende una fogata para que usted se enfríe. No. Usted se echa agua fría para usted enfriarse. O sea, que haya flujo de calor desde usted hacia la otra sustancia que debe estar más fría. Usted no se echa agua caliente para enfriarse, ¿cierto? Parece ilógico lo que les estoy explicando, pero desde el punto de vista científico es muy importante eso. Entender qué tengo que hacer yo para enfriar o calentar una sustancia. ¿Listo? Entonces, calor es un flujo que va de una sustancia de una temperatura a otra sustancia de otra temperatura. Para que haya un flujo de calor tiene que haber una sustancia de una temperatura alta y una sustancia de una temperatura baja. Para que el flujo de calor siempre vaya de la sustancia con temperatura alta hacia la sustancia con temperatura baja. La sustancia con temperatura baja se calienta y la sustancia con temperatura alta se enfría. Bueno. Importante eso que acabamos de ver. Yo puedo tener dos sustancias conectándose. Pueden ser la misma sustancia o diferentes sustancias, ¿cierto? El calor es un flujo y existen varias clases de calor. La primera clase se llama calor sensible. Ese calor sensible se presenta cuando hay un cambio de temperatura en la sustancia, ¿sí? O sea, acuérdense que el calor es un flujo, ¿sí? Suponga que yo tengo otra vez agua. Me gusta mucho trabajar con agua.
Supongo que yo tengo agua, ¿sí? Y le agrego calor. O sea, el calor va de afuera hacia adentro. De alguna manera yo le agrego calor. Utilizo un microondas o una estufa, o, bueno, utilizo algún aparato para agregar calor. Entonces, el flujo de calor, estoy calentando el agua, ¿sí? Se llama calor sensible si el calor utilizado solo sirve para elevar la temperatura del agua. O sea, cuando la temperatura de esta agua se eleva, entonces se llama calor sensible. Y el calor sensible tiene una fórmula. Calor sensible es igual a la cantidad de agua o la cantidad de sustancia dada por la masa, C, que la llamamos calor específico, y delta T, que es el cambio de temperatura. O sea, yo estoy haciendo que la temperatura de esa sustancia cambie, ¿sí? Recuerde que el símbolo delta significa cambio. Por lo tanto, delta T es igual a una T final menos una T inicial. Entonces tengo una masa de agua, en este caso, una masa de sustancia para el caso particular, C, que se llama capacidad calórica. Ahorita les explico qué es la capacidad calórica mejor. En realidad no es capacidad calórica, sino calor específico. Y delta T, un cambio de temperatura que causa ese calor. ¿Listo? Entonces, si yo agrego mucho calor, es lógico que el cambio de temperatura será alto, ¿sí? Si agrego una cantidad de calor pequeña, entonces el cambio de temperatura será bajo. ¿Qué causa el calor? Un cambio de temperatura. ¿Listo? Esto simplemente son unas cantidades que determinan o que se determinan de acuerdo a la sustancia. Bueno, esa es la fórmula para calor sensible. Se llama calor específico. Calor específico. A una variable que la designamos con la letra C y, ojo, minúscula. El calor específico es la cantidad de calor que necesita 1 kilogramo de sustancia para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. O sea, es el calor para que 1 kilogramo de sustancia eleve su temperatura en 1 grado. En este caso, pues trabajamos con grados centígrados, con temperaturas centígradas. Le voy a explicar esto. Entonces, yo tengo una sustancia, ¿cierto? Una sustancia cualquiera. Necesita una cantidad de calor específica, una cantidad de calor dada para que ese kilogramo de sustancia que tengo eleve su temperatura en 1 grado centígrado. Profe, entonces, ¿el calor específico depende de la sustancia? Sí, depende de la sustancia. Cada sustancia tiene un calor específico diferente, de acuerdo a sus cualidades o características especiales que tenga. No es lo mismo calentar 1 kilogramo de hierro que calentar 1 kilogramo de agua, por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo calentar un kilogramo de plata, en este caso una sustancia que es a temperatura ambiente está sólida, que calentar 1 kilogramo, por ejemplo, de plomo, que también es una sustancia que a temperatura ambiente está sólida. O sea, cada sustancia tiene unas características especiales y cada sustancia tendrá entonces un calor específico. Este calor específico
se puede encontrar en libros ya tabulados, ya organizados. Y usted puede averiguar el calor específico para una sustancia determinada. Bien, esa calor específico se determina con la letra C y es un valor dado, o sea, un valor que normalmente no lo piden, sino que es un dato que voy a utilizar. Listo, calor específico. O sea que ya calor sensible lo entendimos. Hay otra clase de calor, creo que es un poco más complicada de entender. Se llama calor latente. Ese calor latente, que también todos los calores se designan con la letra Q, pero este calor latente es el calor necesario para que una sustancia cambie de estado. Mira que el anterior estábamos hablando de calor sensible, que es el calor que solo sirve para elevar la temperatura. ¿Listo? Observe lo que sucede. Supongo que yo tengo agua en un envase sólida. O sea, tengo unos cubos de hielo. Agua sólida, unos cubitos de hielo. Pongamos muchos para que los podamos utilizar. ¿Cierto? Muchos cubitos de hielo en ese envase. Y empiezo a agregarle calor. Este triangulito quiere decir que le estoy agregando calor. ¿Cierto? ¿Cómo lo represento yo? Con una flecha y la letra. ¿Qué sucede en el hielo? Ese hielo empieza a calentarse. Se calienta, empieza a elevar su temperatura. Y llega un momento en el que la temperatura llega a 0 grados centígrados. Esto se llama punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? Es la temperatura exacta a la cual el agua sólida pasa a estado líquido. ¿Cierto? Y allí hay un gasto de energía, o sea, una cantidad de calor que se gasta. Esos cubitos de hielo, que lo voy a volver a dibujar aquí, esos cubitos de hielo que yo tengo llegan a la temperatura de 0 grados centígrados, pero todavía son sólidos. O sea, esos cubitos todavía están en estado sólido. ¿Sí? Pero ese calor que yo le estoy agregando, ¿sí? Que ya no es sensible para elevar temperatura, ahora será latente, calor latente, servirán para que toda esa agua que seguirá a 0 grados centígrados, o sea, no hay cambio en la temperatura, toda esa agua se vuelva líquida. Profe, entonces yo puedo tener agua líquida a 0 grados, perdón, agua sólida a 0 grados y agua líquida a 0 grados, sí. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Simplemente el estado en el que está. Entonces, al agua sólida yo le agrego, al agua sólida a 0 grados centígrados, tengo que agregarle calor para poderla derretir, o sea, para poderla fundir, volverla líquida. Las dos están a 0 grados centígrados, porque ese es el punto de fusión del agua. ¿Listo? Este mismo proceso puede pasar cuando el agua se está volviendo gas. ¿Sí? O sea, yo puedo tener agua líquida a 100 grados centígrados. 100 grados centígrados es el punto de ebullición del agua. Yo puedo tener agua líquida a 100 grados centígrados y puedo tener agua gaseosa a 100 grados centígrados. Esa agua líquida o gaseosa tiene una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El estado en el que está, aunque tenga la misma temperatura. Profe, pero si yo le agrego calor a algo, ¿eso aumenta la temperatura? Normalmente sí, cuando yo estoy agregando calor sensible. Pero hay un momento especial cuando llego a la temperatura de fusión de la sustancia, en la que yo la
energía que estoy agregando no se gasta para aumentar temperatura, sino que se gasta para cambiar de estado, sólido a líquido en este caso. ¿Listo? Bueno, el calor latente, QL, que así lo llamo, que puede llamarse solo Q porque sigue siendo un calor, el calor latente tiene una fórmula que depende de la masa y depende de algo que se llama L. ¿Sí? Ese L será característica especial de la sustancia y se llama calor latente. Pero hay dos clases de calor latente. Calor latente F, que sería el calor latente de fusión, pero también existe calor latente NLV, que sería el calor latente de vaporización. O sea que para el calor latente tenemos dos fórmulas. Uno cuando se está fundiendo y otro cuando se está evaporando. Acuérdense que yo puedo agregarle calor al sólido para volverlo líquido o quitarle calor al líquido para volverlo sólido, ¿cierto? La fórmula sirve para las dos direcciones. Solo que si yo estoy agregando calor al sólido para volverla líquida, entonces el calor latente, LF en este caso porque es de fusión, tendrá que ser positivo. Pero si yo le estoy quitando calor al líquido para que llegue a estado sólido, entonces el LF tendrá que ser negativo. Acuérdense que el calor será diferente. Positivo si se lo estoy agregando a la sustancia y negativo si se lo estoy quitando. Si se lo quito, si le quito el calor al líquido, lo convierto en sólido. Y al quitarle calor, el calor tendrá que ser negativo. Por eso LF es negativo. Bueno, estas son las dos clases de calor que vamos a ver hoy. Espero que esta clase de teoría les sirva para entender un poquito más los ejercicios. Recuerde darle me gusta y compartir el video, además de suscribirse a mi canal para que le lleguen los otros videos que vaya montando. Que estén bien. Bueno, antes de terminar, quiero decirles que L es el calor latente, que puede ser de fusión o de vaporización. Para fusión cuando está cambiando de estado líquido a sólido o sólido a líquido, y vaporización cuando está pasando de líquido a gas o de gas a líquido. Estos valores normalmente están tabulados, son datos que se obtienen por medio de la práctica. Entonces, esos son datos que me permiten trabajar las fórmulas. Con eso, si terminamos, gracias.